¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? De hecho, hay varias información relevante ha habido esta semana. El lunes 4 de noviembre, la cotización del dólar a nivel local estuvo cerrando en los 3,7740 aproximadamente, según lo dio a conocer el BCR. Hemos tenido un mercado cambiario algo volátil esta semana que pasó, con datos muy significativos para los mercados globales. Y hemos conocido resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, seguidos también por la decisión de la Reserva Federal de recortar tasas de interés en 25 puntos básicos. Am, Así como ya se hablaba también de un paquete de estímulos en China para seguir impulsando la economía de lo que conocemos como la segunda potencia mundial. Entonces, las emociones de cara a los analistas, a los inversores, han estado a flor de piel esta semana, ¿no? Los rendimientos de bonos al Tesoro en Estados Unidos se han mantenido al alza, al igual que sus principales índices bursátiles, y hemos experimentado también una caída en el precio de las materias primas. El índice dólar, que empezó la semana en un poco más de 103 puntos, al final de la semana llegó hasta los 105 o un poco más, ¿no? Entonces, hay información muy relevante, vamos a analizar brevemente en estos minutos, ¿sí? En el contexto global, la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha provocado un ambiente de euforia en la renta variable. Favorece de todas maneras a los mercados internacionales en el corto plazo, ¿no? Estamos viendo justamente un rally en lo que corresponde a los índices bursátiles, en las acciones justamente en Estados Unidos. Sin embargo, su llegada al poder también conlleva ciertos riesgos significativos, ¿no? Y que el mercado está atento a ellos. ¿Cuál es uno de ellos? La de implementar tarifas arancelarias sobre importaciones de varios países, sobre todo en China, ¿no? En un intento de reducir el déficit comercial en Estados Unidos y proteger la industria nacional. Eh, También la reducción de impuestos corporativos, ¿no? Lo que ha provocado, como indicaba, un rally de ganancias a niveles realmente históricos en los principales índices bursátiles del país. Em, y estas políticas proteccionistas de Trump, de alguna forma afectarían al comercio internacional y presionarían al alza los precios de ciertos commodities, ¿no? En lo que compete a nosotros, lo que nos interesa y es justamente el cobre, ¿no? Pero especialmente el petróleo también, ¿no? En donde hemos visto también que el precio está muy volátil. Todo ello ha traído como consecuencia que en la semana haya mayor fortaleza del billete verde, mientras que el mercado va asimilando la información que ha obtenido sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y también las elecciones presidenciales, ¿no? Seguimos teniendo un entorno un tanto volátil. De hecho, 2 días después de las elecciones, la Reserva Federal decidía en su reunión un recorte de tasas de interés en 25 puntos básicos, siguiendo la trayectoria de relajación que anticipaba ya el mercado. La postura del presidente de la Reserva Federal, que justamente ha mantenido en vilo también al mercado, afirma su compromiso con el mandato hasta el fin de su periodo. Ha habido ciertas tensiones con algunos comentarios también del futuro presidente de Estados Unidos, y también compromiso con su plan de control de inflación. Influyó con cierto retroceso, de hecho, los comentarios de Jerome Powell para el índice de dólar en la semana, después de asegurar que no renunciará a una eventual petición del presidente electo Trump. Y las proyecciones sobre recortes de tasas de interés para el 2025 se han ido reduciendo a 100 puntos básicos el próximo año, ¿no? Entonces, este es un poco de lo que hemos obtenido, los datos que hemos obtenido a nivel internacional esta semana que pasó. Y también a nivel local, el BCR, en cuanto a política monetaria, hacía un recorte también de 25 puntos básicos en línea con los informes de inflación que se mantienen dentro del rango meta, de hecho cerca del 2%, y manteniendo el diferencial también con las tasas de interés de Estados Unidos, a fin de seguir impulsando la economía a nivel nacional, ¿no? La agencia de calificadora y las diferentes
agencias han ratificado la calificación de deuda a largo plazo en moneda extranjera de Perú a triple B, mejorando su expectativa de negativa a estable. Esto es muy positivo para nuestra economía también. Y con esta decisión, Perú consolida su grado de inversión establecida por las principales agencias internacionales de riesgo con una perspectiva estable. Algo que de hecho tenemos que seguir muy atentamente, el cobre, de gran importancia para nuestra economía, ha mantenido niveles estables hasta ahora. No obstante, el mercado sigue atento a las relaciones entre Estados Unidos y China en cuanto al comercio, así como estímulos que puedan darse para la reactivación de la economía china, ¿no? Ya que cualquier cambio pues resultaría eh, que de alguna forma afecte la demanda y los precios del metal rojo, ¿no? El cual nos importa en demasía, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que tenemos, información que pasó en la semana y también hay información pues que tenemos que seguir estando pendientes esta semana que viene. Muchas gracias, Daniel. Muy completo el análisis. Si tuvieras alguna sugerencia para las personas que quieren cambiar dólares esta semana. Sí, de hecho, el evento clave esta semana será la publicación del informe de inflación en Estados Unidos. El día de mañana tenemos el informe de inflación en Alemania, para saber cómo va la inflación y las presiones inflacionarias en la eurozona también. Y el miércoles ya los datos de inflación en Estados Unidos, ¿no? Seguido también por el informe de inflación del IPP el jueves, ¿no? La inflación a nivel del productor. Y durante la última conferencia de prensa del FOM, Powell también adoptó un tono moderado, señaló que la Fed está lista para flexibilizar aún más la política sin proporcionar directrices, de hecho, que el mercado espera un tanto claras al respecto, pero enfatizó que la Fed va a responder a los datos que se vayan presentando, ¿no? Y el mercado está atento a ello. Entonces, atención esta semana, podríamos tener cierta presión del dólar al alza, al fortalecimiento. Hoy día hemos empezado con una fortaleza en el dólar, entonces podríamos tener aún cierta volatilidad. Las empresas que desean realizar, en este caso, posición compra para poder vender sus dólares, pues están en un buen momento para hacerlo. Podríamos presentar cierta volatilidad y moviéndose el tipo de cambio, la cotización en niveles de 3,76 a 3,78 más o menos esta semana.